Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Aquí estamos puntuales a nuestra cita de los miércoles con el Vértice, con el espacio informativo de debate, de coloquio sobre temas de actualidad, no solamente de nuestra localidad, sino a nivel regional, nacional o incluso internacional, como será uno de nuestros primeros temas de actualidad que vamos a tratar. Le mandamos un cordial abrazo a nuestro compañero Jorge, que yo creo ya la próxima semana podrá acompañarles a todos ustedes en este su espacio y en el que nos encontramos para tratar, como digo, la actualidad más rabiosa que nos está machacando, nos está persiguiendo, porque la verdad es que aunque queramos dejar a un lado, aunque no queramos estar pendientes de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues yo creo que a todos nos está despertando un interés especial, una curiosidad por saber qué es lo que va a pasar con este nuevo presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que aunque esté muy lejos de aquí, pues cualquier decisión que tome seguro nos va a afectar, como por ejemplo pues la preocupación que tienen en estos momentos nuestros exportadores, porque parece que van a tener más problemas para poder exportar sus productos a Estados Unidos. Bueno, pues de todo ello vamos a tratar con nuestro politólogo de cabecera, nuestra persona más cercana para conocer la situación política, cómo se puede desarrollar, por dónde puede ir el trabajo, la política de Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, a lo mejor son grandes titulares, grandes frases, pero Luis Torres del Alcázar seguro que nos va a poner al día. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que es un reto lo que me planteáis esta noche, la verdad. Y humildemente vamos a intentar desmenuzar dentro de lo que es la gran maraña que supone este fenómeno, porque al final no deja de ser un fenómeno. Y además un fenómeno que nos atañe más a los lorquinos de lo que nos podamos imaginar. Yo creo que a politólogos como tú, a profesionales, a personas que habéis estudiado esta profesión, yo creo que tiene que ser un aliciente, ¿no?, lo que está pasando allí, porque es un enfoque totalmente diferente, un tipo de política novedosa y que pues puede asentar bases de cara al futuro, ¿no? Vamos a ver, hay un dicho, un refrán que dice, el sabio Yemen decía que Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Y ciertamente vivimos tiempos muy interesantes. El hecho de lo que ocurrió en Estados Unidos es tan interesante a nivel politológico como lo podría ser en su momento y que podría serlo incluso en un futuro, es que ganara Podemos en España, ¿no? Lo quiero poner como paralelismo, como lo que puede ocurrir dentro de unos meses en Francia con Marine Le Pen, en el caso de que ganara finalmente las presidenciales francesas. Es decir, son hechos que van a resultar muy llamativos, y ya en este caso, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pues nos llama, se enciende la bombilla roja, como diciendo, aquí la vieja política ha concluido y empieza a abrirse un nuevo espectro político totalmente diferente al conocido hasta la fecha. Sí, porque pues él nos ha cansado de decir una y otra vez que él no es político, que él es un empresario, que él no va a hacer política, pero Luis va a tener que hacer política. De hecho, ya ha empezado a hacerla. Vamos a ver, todos hacemos política en esta vida. Aristóteles decía bien que el ser humano es un animal político. Es un animal político en tanto que es un ser social. Necesita del alter. Es decir, yo soy el ego, tú eres el alter, para que lo entiendan nuestros telespectadores. Necesitamos de relacionarnos con las personas. Para que lo entendamos, y algunos se van a arrancar las vestiduras. Cualquier chico o cualquier chica que quieren conquistar a su chico o a su chica, respectivamente, o a su otro chico o a su otra chica, aquí no vamos ahora a entrar, lo que está haciendo es política. Política en el sentido de conquistar a esta persona. La conquista, pues, de diferentes maneras. Y esa conquista no deja de ser política. Es decir, el decir que él es un empresario y no es un político es una mayor falacia. No deja, a él es un político, todos hacemos política. Tú haces política, yo hago política, hacemos política incluso desde este plató. No ya porque lo comentamos temas políticos, sino porque el ser humano necesita de
relacionarse. ¿Por qué? Porque política viene de polis, que es la ciudad, y la ciudad es donde se congrega un número de personas en lo que es la antigua Grecia. Por tanto, no olvidemos todos esos términos. En plan, ya en 2 minutos he intentado meter muchísimos conceptos que son más elaborados, pero para que la gente entienda lo que es ser político. Es decir, política hacemos todos. Con este mensaje ha ganado las elecciones, pero ¿tú crees que es un mensaje vacío, que él evidentemente va a tener que hacer política, pero crees que al ser una persona que, bueno, efectivamente no tiene una trayectoria anterior en el Congreso, no tiene, es simplemente empresario, ¿tú crees que va a dictar mucho de cómo sea? Vamos a ver, él con 33 años ya en una entrevista le preguntaron que si pretendía ser presidente de los Estados Unidos. Y él afirmó en aquella entrevista que quería serlo. Es decir, que esto no es baladí. Él iba ya preparándose. Es un señor que durante más de 30 años conoce la sociedad americana en general. Él tenía ya una trayectoria detrás y eso muchas veces a los europeos se nos escapa. También hay que tener en cuenta, en todo caso, que la cultura política americana, en concreto estadounidense, para ser más preciso, porque americana estaría cometiendo una falacia, porque la cultura política americana de Latinoamérica es totalmente diferente a la que pueda tener Estados Unidos en concreto, pues es muy determinante para crear este personaje que ha ganado finalmente las elecciones. No podemos extrapolar, y eso hay que tener en cuenta, la cultura política española o la cultura política europea ya de por sí es diferente en general, pero es que la cultura política española es diferente a la política francesa, inglesa, holandesa, austriaca o portuguesa. Es decir, todo eso imprime un carácter y determina el que haya conseguido su objetivo Trump con respecto a lo que podía ocurrir en este caso en España. Por tanto, lo que también no tenemos, y volviendo un poco al tema del empresario, él cuando dice yo no soy un político, soy un empresario, está diciendo la verdad, pero miente por otro lado, porque hace política. Ya. Pero lo que quiere decir, y es el mensaje que sobre todo ha querido demostrar, es que él quiere gestionar el país como una empresa. Y además es lo que ya está haciendo. Lo está haciendo con el simple hecho, por ejemplo, de la derogación de los Obamacare. Lo que pretende es pues optimizar recursos al mínimo costo. Y lo que quiere al final de cuentas es aplicar los principios empresariales a lo que es el sector público. Están muy contentos los nacionalistas, los ultranacionalistas franceses o europeos, porque ven en Trump pues un primer paso, un ejemplo que se puede seguir en Europa. Pero, como tú decías, se incluye esto dentro de la cultura americana, ¿no? Dentro del nacionalismo que en sí ya tienen los propios norteamericanos. Vamos a ver, el tema es que es muy llamativo porque Trump ha llegado a la Casa Blanca, pero no habría que olvidarse tampoco de todo lo que ha pasado en el pasado. Y ya no vamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que es la época de primarias o la campaña electoral propiamente dicha, que es bastante interesante ver cómo ha ido evolucionando todo lo que es, porque él principalmente ha hecho una campaña electoral basada en el escándalo, y que hablen mal de ti, que hablen de ti aunque sea mal, y eso es lo que él ha pretendido, de hecho saliéndose de lo políticamente correcto. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que lo que ha hecho Trump es lo que pretende en este caso los nacionalismos de Le Pen, Wilders en Holanda o Hofer en Austria, que son los que principalmente tienen posibilidades en breve de hacerse con el poder en sus respectivos países, Hofer en Austria, Le Pen en Francia, y eso va a determinar ciertamente que si el mismo planteamiento que ha realizado Trump y que ha resultado victorioso, como ahora entraremos en mayor detalle del porqué, con respecto a ese mismo planteamiento lo llevan a cabo tanto Le Pen en Francia como Hofer en Austria o Wilders en Holanda, vamos a vernos que abocados en España a tener que ver que la Unión Europea se va a disolver con total mayor probabilidad. Y el primer paso ya lo hemos tenido con el Brexit en inglés. Entonces, lo que tenemos que realmente analizar es por qué Trump ha llegado, como me han dicho algunos que tenga que ha llegado al poder. Ha llegado al poder con un mensaje posiblemente dinamitador para lo que es el común de los mortales, pero muy efectivo dentro de una sociedad americana, y sobre todo una sociedad americana que normalmente no acostumbra a ir a votar, y que son justamente los que por primera vez han ido a votar después de muchísimo tiempo. Y eso sí que es llamativa la atención, porque ahí tenemos un paralelismo, por ejemplo, con España, en el que mucha gente que no ha ido nunca a votar
le votó en las elecciones, cuando, por ejemplo, las primeras elecciones donde Podemos consiguió una importante pues, representación, como fueron las elecciones europeas, pues, ¿dónde consiguió su principal caladero de votos? En gente que estaba manifiestamente desencantada de la política. Pues esas mismas personas que estaban desencantadas de la política en España, también la hay en Estados Unidos. Pues esa gente es la que ha movilizado a Trump. Gente que estaba hasta las narices de los republicanos y los demócratas. Y ahora me vas a preguntar, pues si él se presentó desde el Partido Republicano. Sí, pero ni su propio partido lo apoyaba, ¿no? Sí, pero él consiguió una cosa, utilizó al Partido Republicano en su favor. ¿Por qué? Y eso es una cosa que, es decir, que aquí hay muchos elementos a tener en cuenta. Algunas personas posiblemente se acordarán de que hace algunos años el señor Ross Perot se presentó a las elecciones, un multimillonario, a las presidenciales de Estados Unidos. Y al final no consiguió solamente un 17% de los votos. Se presentó como independiente y ese fue su gran fracaso. Cuando tú ves cómo fracasa el otro, ¿qué es lo que hizo Trump? Trump llegó a manifestar que se sentía muy cercano al Partido Demócrata en alguna ocasión. Pero él sabía que con su mensaje que él quería llevar a cabo, no podía presentarse por el Partido Demócrata. ¿Qué es lo que hizo? Ha utilizado el Partido Republicano. Ha utilizado el propio aparato del Partido Republicano en su asentamiento en los diferentes condados que están extendidos en todo, y los caucus de todo lo que es Estados Unidos, para darse a conocer en el sentido, conocido ya lo era, pero darse a conocer como político, aunque él diga que sea empresario, para finalmente conseguir su último objetivo. Y vender sobre todo lo que era el mensaje más a la derecha de la derecha, que incluso algunos más recalcitrantes personajes que pertenecen al Partido Republicano no hubieran ni defendido. Pero él sí lo ha hecho. ¿Por qué? Porque él lo que quería era despertar a las bellas durmientes, con todo debido respeto, porque había bellos y bellas durmientes que estaban desencantados de la política y que cuando escucharon lo que decía el señor Trump, dice, despertaron como de fantástico beso y dijeron, ¿oh? Este señor me gusta. Sí. Y como este señor me gusta, no se han dejado equivocar por los medios de comunicación, que también podemos ver también dice otro papel. Estoy aquí lanzando muchas ideas, pero que ha hecho que, como opinión fijo, lo ha encantado y se lo ha llevado a su favor. Y han visto en él la persona que sí podía realizar todo eso que le han prometido muchas veces y que no han hecho, ¿no? Ahí está. Y de hecho es lo que está haciendo en sus pocos días que lleva ya a derogar los Obamacare, o sea, a presentar los principios para la derogación. Ahora mismo ha presentado ya la firma para la construcción de ese muro. Ese muro que, por cierto, mucha gente no lo sabe, se empezó a construir bajo el mandato de Clinton. Es que es muy llamativo. Estamos hablando de Clinton, el esposo de la contrincante que se presentaba por el Partido Demócrata. Vamos a hablar también por qué Trump ha ganado. Pues Clinton también, la señora Hillary Clinton tiene también bastante de culpa en ese tema. Y sobre todo también el diseño de la campaña demócrata con respecto al diseño de la campaña republicana, que son también elementos a tener en cuenta. Es decir, el fenómeno Trump no es solo el que haya ganado o el mensaje de la discordia, de lo políticamente incorrecto, sino también otros elementos que han también sacudido y grandes fallos garrafales en lo que es el elemento de ataque hacia Trump para minarlo y que finalmente ha sido, pues como lo llamamos aquí, y perdonen la expresión, le salió el tiro por la culata a los demócratas. Tiene previsto, o es uno de sus mensajes, de sus propuestas, el deportar a más de 11 millones de inmigrantes ilegales que puede haber en Estados Unidos, el levantar ese muro. Se va a ganar el favor de los norteamericanos, que son muy patriotas y son muy suyos, pero se va a ganar la enemistad internacional. Vamos a ver, él le da igual, los internacionales no son los que le votan. Es que si no nos olvidamos de ese tema. A él sabe que el que esté en España, el que esté en Francia, el que esté en Inglaterra no le va a votar como presidente. Él tiene que venderse así a los que le van a votar. Él tenía que despertar a esa masa electoral que estaba adormecida, como he dicho anteriormente. Y esos son los que le votan. Y esos son los que le dan el poder. Y él tenía tres temas básicos en su campaña electoral, que era, uno, el tema de la inmigración, que ya lo tenemos con el tema del muro en México, que tiene además muchas otras más connotaciones, que eso podríamos desarrollar. Otro era la deslocalización empresarial, que es bestial, junto con la financiera, de la que también que a él como empresario le afecta,
Y por tanto la conoce muy bien. Y por eso mismo yo creo que es una de las razones por las que muchos americanos le han visto como capaz para poder llevar a cabo la nueva política, en este caso proteccionista, que va íntimamente relacionada con otro tema esencial para él, la recuperación de la soberanía nacional. Es decir, con esas políticas proteccionistas en las que primeramente vamos a vender y vamos a proteger nuestros productos frente a la invasión de productos extranjeros. Sí, porque aunque la indecisión al principio provocó caídas en la bolsa, lo cierto es que después se estabilizó y yo creo que al final los grandes inversores están viendo en Trump una persona que les puede ayudar a crecer económicamente, que les puede garantizar una economía sostenible y bastante... Sostenible para ellos. Claro, para ellos. Mirando desde el punto de vista norteamericano. Proteccionismo. Él lo que quiere es acabar con la globalización. De hecho, ¿por qué le ha encantado el tema del Brexit? El Brexit, a final de cuentas, es una manifestación máxima de reafirmación británica. Con independencia de que nos podemos escandalizar, los españoles que somos tan pro-europeos, ellos lo que consideran es que al final hay que volver a levantar las fronteras famosas para protegernos. Y todo eso va íntimamente relacionado con el tema de la inmigración, con el tema de la protección económica y con volver a ser nosotros. Y hay una frase que muchas veces ha pasado desapercibida por parte de Donald Trump. Donald Trump dice que ¿por qué Estados Unidos debe ser la policía del mundo? Él llegó a afirmar que lo que se gastaron los norteamericanos, en concreto Estados Unidos, en la guerra de Irak, en puesto de gastárselo en la guerra de Irak, lo hubieran gastado en infraestructuras en Estados Unidos ahora mismo gozaría de una red de carreteras impresionante y otras 40.000 otras infraestructuras diferentes. Ese mensaje ha calado entre la sociedad norteamericana, porque muchos han pensado que están hastiados de las guerras, que por qué tengo yo que calentarme la cabeza e ingerir en cuestión interna cuando luego eso tiene una reciprocidad, que por cierto se le han acusado a Hillary Clinton. Y eso lo ha sabido muy bien vender también Donald Trump. Algunos te van diciendo, este mensaje, esto va a pasar desapercibido. Los medios muchas veces venden lo más efectivo, pero no venden lo que realmente puede ser las auténticas razones que puedan llevar al porqué ha ganado este señor y no ha ganado Hillary. A nosotros nos resultaba mucho más simpática Hillary, pero nos resultaba más simpática porque parecía que era de hecho era la conocida, por decirlo de algún modo, para que no nos vamos a engañar. El otro era el gran desconocido y aparte de eso un petardo para nosotros. Es un petardo desde el punto de vista nuestro. Claro. Porque no nos vamos a engañar a otra cosa y voy a volver al tema del por qué Trump y el tema de Hillary. Es que nosotros consideramos que los políticos deben de ser formales. Nosotros nunca vamos a pensar en lo exabrupto que pueda decir Felipe VI o Rajoy o incluso el señor Orlando, la reina de Inglaterra o la señora May. Europa somos más formalistas, somos más protocolarios, pero no olvidemos que los americanos son más... Es decir, ese tipo de actitud, eso lo entiende. Claro. Esas salidas de tono que tienen los americanos se las puede permitir los americanos de a pie e incluso el propio país. Tú no verías, por ejemplo, no entenderías, por ejemplo, que la actitud que tiene el señor Trump la pueda tener algún político español. Hombre, la puede tener, pero no te lo concibes, no lo entiendes. Sí, llegó a decir que podía ir a Times Square, pegarle un tiro a una persona y no perder ni un solo voto. O sea, sí, no, eso aquí es inconcebible, ¿no? Ahí está. Pero eso, ¿por qué? Porque volvemos al tema que decía al principio. La cultura política americana es muy diferente a la política europea. A la cultura política europea. Y eso es algo esencial a tener en cuenta. Claro, aquí, por ejemplo, nosotros, desde nuestro punto de vista, pues estamos preocupados, ¿no? Porque pueden haber más problemas a la hora de que pues jóvenes españoles que quieran montar negocios en Estados Unidos puedan tener más problemas, sobre todo el tema de los exportadores de frutas de nuestra comarca, que puedan tener más problemas para introducir sus productos. La verdad es que el mundo hispano y todo lo que no sea Norteamérica sí está pendiente de sus decisiones. Pero vamos a ver, es que lo volvemos a decir, él quiere poner proteccionismo, quiere proteger sus fronteras. ¿Y cómo quiere proteger sus fronteras? También protegiendo su propio tejido empresarial. De hecho, una buena parte de sus electores son gente que están dentro de la más absoluta de las pobrezas, que vivía en los cinturones industriales más importantes que en su momento que tenía Estados Unidos, que debido a la deslocalización empresarial, que él conoce muy bien,
esas empresas cerraron en los diferentes, pues Wisconsin, Ohio y tal, cerraron en Estados Unidos para llevar su fábrica a China, al ámbito asiático. Sí. Claro, lo que pasa, la empresa sigue siendo estadounidense, pero la fabricación, la producción ya no se realiza en Estados Unidos, en suelo patrio, suelo patrio para él. Entonces, claro, eso es lo que quiere impedir. Quiere que las empresas norteamericanas vuelvan a recuperar el tejido industrial y protegiendo a sus propias empresas y a sus propios ciudadanos, creando a su vez también puestos de trabajo. Y claro, eso ha calado tanto en ese electorado que no votaba, vuelvo a repetir, y que ha ido ahora a votar. ¿Por qué? Porque sabe que este hombre, o como dirían por aquí, este tío me va a cumplir. Esta mañana el presidente de la COE apoyaba esta posición de Donald Trump, pero ¿sería aplicable algo así a Europa o a España en concreto? ¿O debido a la cantidad de convenios que hay con otros países de Europa y esas prestaciones que hay que hacer, sería imposible que tú dijeras no te dejo salir, tú tienes que invertir aquí en España? España tiene un problema. España es deficitaria energéticamente, tenemos mucho sol, pero nosotros no tenemos para generar, digamos de generar mucha energía solar. De hecho, sí sería productivo, porque nosotros sí tenemos sol, pero no tenemos petróleo. Entonces, en el mismo momento en que necesitamos del petróleo, somos deficitarios y necesitamos de importar y exportar. Nosotros lo que podemos cerrar totalmente las puertas, porque si cerráramos las puertas es tanto para salir como para entrar. Es decir, no, si impide que entre cosas de fuera, ¿quién te va a querer comprar? Al final, no nos confundamos que esto necesita reciprocidad. Claro. Desde el punto de vista de Trump, habría que dar en cuenta que ya quiere revisar el tratado entre Canadá, México y Estados Unidos, la NAFTA. Es decir, eso ya demuestra, quiere que el tratado transatlántico, quiere que se abola, es decir, que incluso, que por cierto, Podemos estar en contra de ese tema, aquí en España, de ese tratado transatlántico de comercio, que haya sido negociado entre el Parlamento Europeo, en fin. Es decir, Trump está en contra de ese tema, porque él lo que quiere es acabar con la globalización. Él quiere volver a los Estados-naciones. Volvemos un poco al tema del resurgir nacionalista del siglo XIX, y en este aspecto volvemos desde el punto de vista económico. Pero vuelvo a decir, estamos hablando de muchos temas que son todos ellos muy complejos y que deberían de ser... estamos haciendo aquí un esbozo muy somero en muchas ocasiones de todo lo que está ocurriendo, pero que tengamos claro que él tiene tres elementos esenciales en su mensaje, que es la inmigración, recuperación de la soberanía nacional y el tema de la deslocalización de las empresas. ¿Y a ti qué te parece como ciudadano? Mira, yo te voy a decir una cosa, a raíz de que me llamaste para hacer, yo había leído cosas sobre Trump, pero desde el punto de vista, si uno intenta ponerse en el pellejo de este personaje, hasta incluso sientes simpatía por él, porque dice uno, yo puedo, Estados Unidos puede, Estados Unidos tiene petróleo, Estados Unidos tiene cierta capacidad de maniobra, es un territorio muy amplio, tiene diferentes posibilidades de sobrevivir en la autarcia. No, se dice autarquía, pero realmente deberíamos decir autarcia. Me acuerdo yo que mi profesor de ciencia política, de derecho político, Fernando Rodríguez de Carvajal, que era profesor de la Universidad de Murcia, decía que se tenía que decir autarcia, no autarquía, pero bueno, la autarquía Estados Unidos se la puede permitir, porque es un territorio amplísimo, tan variopinto, y además sí se puede permitir, cosa que me decía antes, pero yo le siento esta simpatía, digo, si al final de cuentas, pues a mí no me caerá bien, yo no le hubiera votado. Hubiera posiblemente caído en las redes de Hillary y si hubiera sido norteamericano y le hubiera votado a Hillary en puesto de votarle a Trump. Pero leyendo todo lo que es la parte posterior, lo que el backstage, como dicen, la parte de atrás, ¿no? Te encuentras con que posiblemente sea un personaje mucho más interesante, bueno, desde el punto de vista politológico, es interesantísimo. Claro. Y siente simpatía porque dice, pues sí que lo que está haciendo al final es defender los intereses de sus ciudadanos y defender los intereses de sus ciudadanos de los que realmente le han votado. Son las formas, a lo mejor, lo que le están perdiendo y que están provocando la rebeldía de bueno, pues sobre todo de las mujeres, ¿no? Que no, las que no está sabiendo... Sí, vamos a ver, esa es la imagen que también no han querido vender posiblemente los medios.
Bueno, yo la verdad, ha surgido ahora un memes de Melania, en el que Melania, libertad para Melania, sobre el tema de un gesto que hizo ella durante la toma de posesión el pasado viernes, en el que ella estaba sonriendo, se dio la vuelta y cambió totalmente el rictus de la señora primera dama, ¿no? Vamos a ver, no nos vamos a engañar, ella es mucho más joven que él, ella es un bonito florero, con todo el respeto, un bonito florero, que es lo que él quiere, él el que quería darla era un bonito florero. Y eso verdaderamente no puede ser aceptado, porque la mujer tiene una gran valía, es importantísimo, la mujer además es esencial, y no debemos olvidar que todo ser humano al final nacemos de una mujer. Sí. Entonces yo aquí voy a recordar un poco lo que me dijeron en una mezquita, en mi último reciente viaje a Dubái. Me decía una señora, además musulmana, que el paraíso se puede conseguir, solo se consigue por medio de la madre. Y por eso a la madre hay que darle un beso en la frente y otro en los pies, porque ella es el camino al paraíso. Es decir, eso es una parte del Corán que posiblemente no se conozca tanto, pero debemos tenerlo muy presente. Por tanto, la mujer hay que valorarla. Parece que va a jugar un papel bastante más reducido que Michelle Obama, por ejemplo, ¿no? Esta primera... Bueno, no la van a dejar, aunque quiera. Bueno, da la sensación. Ella de por sí, ya con el simple hecho de solicitar que se instale un salón de belleza en la Casa Blanca, ya está demostrando claramente cuáles son sus inquietudes. Sí, que aquí, vamos a ver, aquí hay bueno y malo en todos los géneros, entre hombres y mujeres. Sí. Hay hombres más preocupados por unas cosas, mujeres más preocupadas en otras cuestiones, y ciertamente el hecho de solicitar, lo primero que solicito es que se instale un salón de belleza en la Casa Blanca, demuestra claramente cuáles son sus intenciones a priori. Evidentemente tiene un tipo la señora que deberá de cuidarlo y es una imagen que debe de tener. Pero no debemos olvidar que ella va a ser diferente a Michelle Obama. Ella va a ser más una Jackie Kennedy. Vamos a retrotraernos en el tiempo. Jackie Kennedy no podía hacer otra cosa en el momento en el que ya vivió en la Casa Blanca, porque también era la época determinada en la que estaba. Era un bonito modelo, precursora o incentivaba la moda y defendía unos intereses determinados, pero yo no creo que se vaya a mojar. No creo incluso tampoco que vaya en contra ni mucho menos del señor Trump. Que va, no creo que la dejen. Pues Luis, hemos hecho unos esbozos ¿Y tanto? de un análisis muy somero de lo que es esta revolución que para todos supone el que Donald Trump esté dirigiendo a los Estados Unidos. Me estoy acordando ahora mismo un pequeño detalle sobre el tema de la inmigración, que es otro de los temas esenciales de Trump. Y es que la construcción del muro es simbólica en el sentido de todos los aspectos. Uno, estoy levantando la frontera y defendiendo los intereses de mi país, que ya no solo en contra de la inmigración, sino es también un símbolo de defensa financiera y económica del país, y también otra cosa, de defensa contra el terrorismo global, porque si hay globalización, hay terrorismo global. Si acabamos con la globalización y las fronteras abiertas, donde ya no existan fronteras, acabaremos también con el terrorismo global. Es que él ha sabido vender muy bien todos esos mensajes. Y aquí estoy lanzando una idea que podría ser muchísimo más desarrollada, pero que bueno, ya estamos terminando fuera de tiempo. Con ello dejo para que la gente medite sobre esa cuestión. Bueno, pues como siempre, Luis nos aporta una visión propia que es posible a muchos de ustedes no tuvieran, no hayan podido escuchar en otro sitio o ni siquiera se hayan planteado. Pues como dice Luis, ahí lo dejo, ¿no? Ahí quedan esos planteamientos que esperemos les sirvan para reflexionar. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a vosotros y... Era un reto, y es un reto, sigue siendo un reto. Examen superado, examen aprobado. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que es un tema que apasionante, y de hecho da muchísimo a reflexionar. El señor Trump, como si dentro de unos meses gana la señora Marine Le Pen, va a resultar muy interesante ver el porqué. Y en Francia la situación económica de muchos sectores, de esos cinturones franceses que están deprimidos, igual que lo que le han dado la victoria a Trump, los tiene la señora Le Pen metido en el bolsillo. Pues es cuestión de que cuando pase un tiempo, un año y medio, dos, volvamos a plantear este mismo tema y veamos
qué se planteaba al principio y cómo se está desarrollando en mitad de su legislatura. Un placer como siempre, Luis. Gracias a vosotros. Señores, vamos a continuar, vamos a seguir. Ya saben que este programa tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera en la que nos centramos con un invitado de un tema de actualidad y después abrimos nuestra mesa de debate. Le damos amplitud a una mesa que hoy va a tener numerosos contertulios. Esperemos que les guste. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y enseguida contamos con todos ellos.